Sí, porque ya hay bastante gente por acá. Bueno, en este caso, esta sección es la que empezó después conmigo y el examen, sin embargo, fue creo que 2 semanas y media después, algo así. Entonces aquí, el ejercicio número 1 tiene que ver con una señal también binaria, ¿verdad? Que tiene dos símbolos distintos. Me dan la velocidad, que es 1 bit por segundo, por lo tanto, este tiempo es 1 segundo. Me dan la altura de este pulso y además me aseguran que esto es igual a la base 1. ¿Bien? Entonces, esto es uno de esos ejercicios clásicos en donde yo les exijo que determinen las señales en detalle. Pero como siempre les he dicho, yo lo que pretendo es que ustedes usen la lógica al máximo. No, disculpe que voy a hacer un minuto aquí. Usen la lógica al máximo, ¿verdad? Para trabajar lo menos posible. Si ustedes piensan que tienen que poner la fórmula U sub 2 igual a S2, seguro que algo no han visto, porque no les voy a poner a hacer eso en un examen, olvídense. Ustedes tienen que emplear la lógica, eso sí, tienen que verificar las cosas. En este caso particular, ya yo les digo una de las bases y me piden la otra. Entonces aquí digo, dibújela en detalle, sin hacer el procedimiento Gram-Schmidt, justificándolo de manera adecuada. Fíjense bien, imagínense que este pulso, por ejemplo, pudiese ser este mismo pulso, pero negativo. Bueno, ¿a qué conclusión llegaría usted? Que ya no necesita más base, o sea que la respuesta es que la base U2 es 0. Pero cuando usted ve una forma de onda, no importa que sea un pulso, una recta, un pedazo de sinusoide, y aquí ve otra que existe en otro tiempo distinto, es imposible representar esta forma de onda con esta. Imposible. ¿Verdad? Porque en la representación con bases ortogonales no se admiten los desplazamientos. Es decir, yo no puedo decir que, por ejemplo, U sub 2 sea igual a U sub 1 de T menos 0.25 T bit. No, eso no sirve. Las representaciones son solo proporcionales. Entonces, si hay una señal que existe entre 0 y 0.25 y hay otra que existe en otro intervalo de tiempo, aunque sea idéntica, usted no puede representar una señal con otra. Entonces, la conclusión es que obviamente en este caso necesitamos otra base. Pero entonces viene la siguiente pregunta, ¿ok? Usted dice, bueno, la profesora me dijo que no me iba a poner a calcular, es U sub 2. No, pero ya va. Si usted decide que la segunda base va a tener la forma de esto, usted me lo tiene que justificar, porque si no, eso no me sirve. ¿Cuándo podría yo decir que la segunda base puede ser representable con una forma de onda como esta, con otra altura? Bueno, definitivamente, si usted descubre que hay ortogonalidad entre estos dos símbolos, ¿verdad? Entonces, este símbolo ya es igual a la primera base, y aunque no sea igual, va a ser similar. En la mayoría de los casos, el símbolo 1 es igual a U sub 1 multiplicado por una constante, porque así parte el procedimiento Gram-Schmidt. Entonces, aquí usted dice, bueno, lo que me toca es verificar la ortogonalidad. Y señores, apenas usted se dé cuenta que cuando una está prendida, la otra está apagada y viceversa, obvio que esas señales son ortogonales, porque la prueba de ortogonalidad es integral de S1 por S2 entre 0 y T bit. Como S1 por S2 da 0, entonces, lógicamente, la integral de 0 es 0 y son ortogonales. Entonces, en conclusión, la segunda base tiene esta forma. ¿Qué ocurre? Que puede ser, y eso le dio una complicación, que por cierto, eso lo hice yo en la solución, pero yo no les exigía a ustedes eso. Es decir, ¿qué se le ocurre a una persona cualquiera que la base va a ser para abajo y va a tener una constante diferente, pero para abajo? Pero eso no es verdad, la base puede ser para arriba. Lo cierto es que aquí yo apliqué que necesitaba determinar cuál era el K, que no es 4 ni menos 4, el K de la base U sub 2, para que la energía de U sub 2 sea unitaria. Entonces, eso fue lo que hice. Puse aquí imaginariamente una K. Entonces,
puse una K, la elevé al cuadrado para integrarla, pero como es un pulso, es muy fácil de integrar, es la base por la altura, y la altura es K al cuadrado. Entonces me queda K cuadrado por T bit medio igual a 1. Y despejo K. Pero ya va, déjeme cerrar un micrófono de alguien que está conversando. Pues Javier. Ah, los estoy escuchando. Javier. Javier. Mi profe, tengo el micrófono en mute. Ah, mira qué extraño, entonces entró alguien más. Bien, sí, efectivamente, ya lo vi, estaba al final de la lista y no lo veía. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que les decía es que cuando usted saca una raíz cuadrada, los valores pueden ser positivos o negativos. Fíjense bien, si usted colocó aquí una letra K y da que K vale menos raíz de 2, es porque usted está pretendiendo que la base 2 sea negativa. Pero si K le da raíz de 2, la base va a tomar la forma con esto hacia arriba. Las dos sirven perfectamente, pero obviamente, si usted me escoge una de las dos, la constelación va a cambiar. Y eso es lo que en estos días alguien me consultaba sobre este ejercicio. Entonces, repito, yo no quería eso. Yo asumía que ustedes me iban a dibujar una base negativa, me iban a sacar el K y listo. Entonces, en ese caso, ¿qué iba a ocurrir? Que el pulso S2 tiene la misma orientación de U sub 2, es decir, que me da que S2 es un número positivo por U sub 2. Eso es para K igual a menos raíz de 2. Pero si alguien lo hizo pretendiendo que la base fuese positiva, no hay ningún problema. Solamente que en la representación de la constelación, el símbolo S2 le va a quedar en la parte negativa de U sub 2. Repito, yo jamás pretendo que ustedes hagan esto, solamente que les digo que eso es factible. Usted puede escoger una base que no sea exactamente igual a la forma de onda, sino que la tenga pero multiplicada por -1. Entonces, eso es un detalle. Bueno, lo cierto es que ya concluimos. Ah, bueno, yo creo que a esta altura ustedes ya deben saber cómo se colocan los símbolos en la constelación. Por ejemplo, el símbolo 1 es facilísimo, porque desde el principio se dice que el símbolo 1 es igual a U 1. O sea que ese 1 es una vez U 1. El símbolo 2 es un poquito más complicado, porque usted tiene, ¿verdad?, una base que tiene una altura, por ejemplo, de menos raíz de 2, y con eso usted tiene que llegar a -4. Entonces lo que usted tiene que hacer es dividir entre este número y después multiplicar por el 4 para obtener el resultado. Y por eso es que la constelación para el símbolo S2, tanto aquí como aquí, tiene un 4 entre raíz de 2. Este entre raíz de 2 es para quitar el raíz de 2 del uso 2. Y lo que falta es la altura del pulso real S2. Positiva o negativa, pero ese es el resultado. Siguiente pregunta. Proponga una nueva transmisión binaria con el mismo símbolo S1, pero con una nueva definición de S2 que mantenga la ortogonalidad con S1 y que duplique el ancho de banda. Bueno, fíjense que aquí, me eché para atrás, usted tenía que el símbolo 1 era quien le controlaba el ancho de banda, porque fíjense que es el más estrecho. Tiene T bit cuartos. Entonces, quien controla el ancho de banda de esta transmisión es este pulso, que es el más estrecho. Pero ahora le pido que yo quiero aumentar el ancho de banda, ¿verdad? Y eso implica que voy a tener que tener pulsos más estrechos, sin tocar este. Obvio, tengo que tocar este. Pero resulta que además me dicen que tengo que controlar la ortogonalidad. Entonces está claro que el pulso S2 lo voy a poner en cualquier zona entre 0.25 Tbit y Tbit, en cualquiera. Por ejemplo, si quiere lo pone al final. Pero por supuesto no le puede poner ancho de Tbit cuarto porque va a mantener el mismo ancho de banda original. Entonces, simplemente puede escoger un pulso en cualquier, repito, en cualquier zona de esta, positiva o negativo, pero que tenga un ancho de banda más chiquito que Tbit, que tenga una duración más chiquita que Tbit cuarto. ¿Ok? Puede poner Tbit octavo, el número que usted quiera, pero que sea menor que Tbit cuarto. Y eso es todo, básicamente. Entonces aquí, digamos, yo lo que escogí es una duración de
Tebit octavo, que era lo que le estaba diciendo. Y entonces aquí se ve cuál es el efecto que tiene en el ancho de banda. Originalmente, fíjense que como el pulso era un cuarto del tiempo Tebit, el ancho de banda sería el 4 veces el de un no retorno a cero normal. Tendría que ser 4 Fbit. Entonces, ese sería el ancho de banda de la señal original. Si usted recorta nuevamente el tiempo de duración, en este caso del símbolo S2, está dividiendo entre 2 la duración del pulso, por lo tanto duplica el ancho de banda práctico. Eso era, fíjense, solo explicar. Muy bien. El problema 2 es un problema que en cierta forma es atípico de mis exámenes porque yo generalmente no pongo transmisiones clásicas. Pero, digamos, me atreví porque dije voy a mantener bajo control. Cuando uno ve ese J símbolo uno se angustia mucho, pero el ejercicio está muy controlado y yo les di bastante información. Por ejemplo, aquí tenemos una transmisión 8PSK, que es esta que está aquí, y una 8ASK. Fíjense que podía yo no haberles dibujado nada. Entonces les voy a hacer un comentario que me ha pasado en otros exámenes en donde yo les pido a alguien que me dibuje una modulación en amplitud o una transmisión de pulsos, pero lo que les cambia es la amplitud. Por ejemplo, tengo pulsos no retorno a cero polar y las amplitudes le cambian 1, 2 y 3. Uno tiene amplitud 1, el otro, ok. Eso es una transmisión en donde lo que cambia es la amplitud. En modulación, bueno, también lo que pretendemos cambiar es la amplitud. Entonces tienen que tener cuidado porque puede ser que a alguien se le ocurra, en vez de dibujar esta constelación, dibujar una, permítanme poner el eje cero aquí, dibujar una con 4 peloticas a la derecha y 4 peloticas a la izquierda. Eso es incorrecto, porque cuando usted coloca las peloticas a la izquierda, usted está introduciendo una modulación de fase, porque del lado derecho le van a quedar símbolos negativos, van a quedar símbolos opuestos a los que están del lado derecho, y eso involucra un cambio de fase. Entonces, por eso es que en una modulación 8ASK, uno pone todas las peloticas a la derecha o todas las peloticas a la izquierda y puede incluir el cero sin ningún problema. Entonces, bueno, yo en este caso se los di. Estoy diciendo porque yo otras veces les digo, por favor, compárenme esta transmisión con una transmisión de tal tipo. Entonces, ustedes la tienen que dibujar por su cuenta. Entonces, les estoy haciendo ese comentario por si acaso. Ok, entonces me dicen que tengo estas dos transmisiones y fíjense que tienen la misma potencia y la misma velocidad. Esto es interesante porque al final la comparación va a terminar diciendo que el más fuerte es la transmisión PSK. Pero bueno. Entonces tenemos dos sistemas con la misma potencia y velocidad, o sea, con la misma energía. Pero me dicen, ojo, además esa energía es unitaria. Ok, chévere. Entonces aquí muestro las constelaciones y las bases y fíjense que yo con cuidado les digo cuánto es la de min en 8PSK. Fíjense que le escribí que este segmento era y de min es 2y, como para facilitarle las cosas. Y en el caso 8ASK, yo también les digo que de min es A. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que determinar las de min de las dos, ¿verdad? Y diga cuál de los dos es más fuerte frente al ruido. Entonces, eso es todo. Asusta mucho porque uno ve esa cantidad de símbolos, pero finalmente tenemos algo bastante controlado. Entonces, en 8PSK, usted puede determinar Y sabiendo que el seno de pi octavo es Y entre este radial que saben que es raíz de E. Pero el dato que me dieron es que esa energía valía 1. Es decir, que seno de pi octavo es Y entre 1 y de ahí despejo Y. De min es el doble de ese valor y me da 0.76. En el otro tenemos que trabajar un poquito más porque tenemos que buscar quién es A, porque justamente A es la distancia mínima. Pero para eso usamos todo lo que es el manejo de la energía y tenemos que agarrar cada símbolo, su distancia radial y elevarla al cuadrado. 0 al cuadrado por un octavo, A cuadrado por un octavo, 4 al cuadrado por un octavo, 49 al cuadrado por un octavo. Todo eso sumado es la energía promedio y tiene que ser igual a 1
con lo cual yo puedo despejar A. Y directamente de min es A. Entonces observen que queda muy claro que estas pelotitas están más cerquita que estas, siendo un total de 8 aquí y aquí. Por lo tanto, algo que era totalmente esperable es que la transmisión, en este caso una modulación de solo amplitud, es peor que una modulación solo de fase, porque la distancia mínima es más chiquita. Los símbolos están más pegados y por lo tanto más débiles frente al ruido. Muy bien. Ahora una pregunta que es la siguiente. En 8PSK, uno de los símbolos, que ni siquiera le digo cuál es, está definido así. 10 coseno de 2pi por f sub ct menos 3pi octavo. Y ahora les hago la pregunta clave, que es la potencia promedio de esa señal transmitida. Esa pregunta es muy sencilla, porque usted siempre tiene que, como yo les digo, cierran sus ojos y se imaginan cómo luce la señal. Y es una señal compuesta por sinusoides, todas de la misma amplitud y de diferentes fases. Sabemos que sin duda alguna la potencia va a ser la amplitud al cuadrado de ese símbolo, ¿verdad? Dividido entre 2. Si usted quiere ser más riguroso, usted podría hacer esto. 10 al cuadrado sobre 2 por 1/8, más 10 al cuadrado sobre 2 por 1/8, 8 veces. O sea, si usted quiere ser riguroso, usted determina el aporte de cada símbolo dentro de la potencia total de la señal transmitida. Ups, tengo problemas con la conexión. Debe ser con la católica. Javier. Profe, creo que sí, se cortó un poco la comunicación. ¿Usted me oye bien? Sí, perfecto, ya como que restablecimos. Seguimos entonces. Sí. Perfecto. ¿Podría repetir la última parte, mi profe? Disculpe. Estamos hablando de la potencia, ¿verdad, Javier? Sí. Sí, ok. Entonces yo siempre les digo que cerramos los ojos, miramos la señal en tiempo y vemos, ya va, déjame cerrar, ok. Vemos 8 sinusoides, todas del mismo tamaño, del mismo valor pico y diferentes fases. Entonces, una sinusoide, no importa cuál sea su fase o su frecuencia, recuerden FM, la potencia es la amplitud al cuadrado sobre 2, la potencia promedio total normalizada. ¿Okay? Pero si yo decía que si usted quiere ser más riguroso, en vez de decir solamente 10 al cuadrado sobre 2, esa es la potencia de transmisión, explicando esto, usted también puede ser riguroso y decir, bueno, el símbolo 1 me da 10 al cuadrado sobre 2 por 1/8, más lo que me da el símbolo 2, que es 10 al cuadrado sobre 2 por 1/8. Y así suma los 8 símbolos. Adivine, al final le queda 10 al cuadrado sobre 2, porque es 10 al cuadrado sobre 2 por 1/8 por 8. Entonces, esta pregunta, no se asusten si ustedes creen que hay una pregunta que es muy simple. Eso perfectamente puede pasar, porque justamente es para corroborar que usted tiene ideas claras. Luego pasamos a la parte C y dice lo siguiente. Nos devolvemos al símbolo 1, ya se los voy a mostrar, y digo que está definido como 10 coseno de 2pi f sub ct menos 3pi octavo. Voy a echar para atrás. Fíjense el símbolo 1. Entonces, fíjense que aquí ya yo tenía que esto se llamaba Y, y ahora le voy a poner la letra X aquí, para que entiendan por qué en esa última lámina estoy escribiendo que el símbolo 1 es X veces U sub 1 más Y veces U sub 2. ¿Okay? Ya saben de lo que estoy hablando. Por cierto, observen que esto es pi octavo y sin embargo, la fase que estoy poniendo yo aquí es menos 3 pi octavo. Qué raro, ¿verdad? No, eso no tiene nada de raro, porque eso depende de cuál de los ejes era coseno o menos seno. Yo no he dicho nada. ¿Okay? Y por cierto, nadie me está pidiendo que lo haga. Entonces aquí la pregunta es, determine la velocidad de transmisión y el ancho de banda de la señal transmitida. Bueno, por supuesto, al tener uno tenemos el otro. ¿Por qué digo esto? Por lo mismo del otro parcial que expliqué, que todas las transmisiones que son modulaciones de amplitud sola, fase sola o mixtas, ¿verdad? Tienen una densidad espectral idéntica y tienen ancho de banda 2F símbolos. ¿Okay? Bueno, entonces aquí lo primero que hago es despejar X para tener una
representación completa y bien definida numéricamente del símbolo S1, me falta, ya yo sé cuánto vale Y, ¿verdad? Porque lo obtuvimos antes, y me falta es X, pero resulta que a mí me dijeron que la energía es unitaria, por lo tanto este radial vale 1. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Bueno, lo cierto es que puedo despejar X, y ahora escribo formalmente la expresión de ese símbolo en función de U1 y U2. Y caemos en un ejercicio igualito, ¿verdad? A la que hicimos hace rato, en donde queríamos encontrar la amplitud y fase de uno de los símbolos ubicados en un determinado sitio. Entonces, ¿qué hago aquí? Fíjense que yo esta expresión, para variar, la descompongo como coseno A, coseno B. Como esto es menos, esto es más, seno A, seno B, e igualo términos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, punto 92 raíz de Fs es igual a 10 seno de 3 pi octavos. Y punto 38 raíz de 2Fs es igual a 10 coseno de 3 pi octavos. Estas son las dos ecuaciones, ¿verdad? Y de allí, de cualquiera de las dos, no, como es una sola incógnita lo que tenemos, podemos despejar Fs. Y efectivamente logramos despejar Fs y me da 50 símbolos por segundo. Entonces, fíjense que normalmente yo hago esta igualación, ¿verdad? Para sacar las amplitudes y fases de un determinado símbolo. Fíjense que seguí el mismo procedimiento para sacar otra cosa. Entonces, es para que se den cuenta de que todo gira alrededor de saber entender una constelación, porque para eso, fíjense que tuvimos que aprender a leer esto que está aquí. ¿Okay? Igualarlo a la expresión general de un coseno con una determinada amplitud y una determinada fase. Ups. Y con esto terminamos, pero quería hacerles un comentario. Ya va. Sí. Esta era la última pregunta del segundo ejercicio. Terminamos. Entonces, fíjense, voy un momentico a cambiar algo que les quiero, porque me acaban de hacer una consulta antes de comenzar la clase y quería aclararla, ya que estamos en esto, quería aclararla por aquí. ¿O no? Tengo mejor a la siguiente idea. Me quedan como 10 minutos. Voy a quitar de compartir esto. Ya va, que me queda tan poquito tiempo que no hay cómo aprovecharlo. Y voy a compartir. Ok. Esto, como les decía, es una duda. Es que no me da tiempo de abrir el archivo. No abrí el archivo dudas, le quería hablar del archivo dudas. Lo que sí les voy a decir es hagan caso. Revisen el archivo dudas, porque allí yo, de una manera poco a poco, les voy diciendo qué es lo que ustedes deben saber de las bases, de la constelación, cómo puede usted determinar los anchos de banda, etcétera. O sea, les hago como un repaso de lo que usted tiene que saber. Si usted se lee ese archivo y después va a hacer ejercicios, lo va a aprovechar mejor. Bueno, la duda específicamente de Francis era porque aquí yo les pongo una transmisión, ¿verdad? Y defino un eje US1 y un eje US2 determinado. Y después le digo que yo cambié esta representación porque me di cuenta que estos tres símbolos estaban colineales y la coloqué así. ¿Ok? Por supuesto, US1' es distinta que esta US1 y que esta US2, obvio. ¿Okay? Fíjense que si nosotros arrancamos de ver esto, por ejemplo, que es fácil, este símbolo que está en el medio. Este símbolo que está en el medio es U1 más U2, es decir, es raíz de 2000 coseno más raíz de 2000 seno. ¿Ok? Entonces, una opción es poner a US1 como exactamente algo parecido a eso, US1 más US2. Entonces, la pregunta es, ¿quién podría ser US1 y quién sería K? K sería la representación de este símbolo. ¿Okay? Entonces, en la solución del ejercicio, Francis decía que no le daba el mismo valor, pero fíjense que usted lo puede hacer de una manera muy sencilla. ¿Okay? Usted puede darse cuenta que U1 tiene que estar relacionado con, pongan atención, esto más esto, ¿verdad? Aquí dice raíz de 2000 coseno y yo debo sumarle
raíz de 2000 seno, y eso sería este símbolo. ¿Okay? Entonces, usted se da cuenta que todos estos símbolos son proporcionales. Es decir, que usted podría proponer como candidato esto más esto, pero por una constante. ¿Okay? Esa constante, ¿verdad?, es tal que la energía de ese nuevo U sub 1 tiene que ser unitaria. Entonces, empezando por ahí, que usted se tiene que dar cuenta que estos símbolos todos son proporcionales a raíz de 2000 coseno más raíz de 2000 seno. Y este ángulo, por supuesto, también se dan cuenta que es pi cuarto. ¿Okay? Voy a mostrarles ahora la solución. Déjenme cambiar el share de esto. Aquí está. Y aquí les muestro el resultado. Fíjense, quería que tuvieran la imagen de lo que está pasando con la señal. Fíjense, S1 es raíz de 2000 coseno más raíz de 2000 seno. Y al mismo tiempo es igual a K U sub 1 prima. Entonces, si yo insisto en que la base U sub 1 va a tener más o menos esta estructura, fíjense que yo estoy tratando de aceptar que U sub 1 prima va a ser algo estructuralmente parecido a esto. Fíjense que estoy poniendo que S1 es K veces U sub 1 prima. Fíjense qué interesante que vuelvo a poner esta, es decir, ya yo puedo asegurar que yo puedo crear una base, ¿verdad?, desfasada que tiene una amplitud que es raíz de 2fs. Eso es una propuesta que yo hago y que es perfectamente válida. Es más, rapidísimo, usted tendría que saber quién es este alfa. ¿Por qué? Porque la componente coseno y la componente seno son del mismo tamaño. Entonces, alfa en principio podría ser pi cuarto menos pi cuarto, 3 pi cuarto menos 3 pi cuarto. Pero usted mentalmente rapidito pone aquí pi cuarto, porque se copia de la constelación. Y si usted hace eso, mire lo que le queda. Le queda coseno A, coseno B, menos seno A y seno B. No le sirve. Es decir, que alfa tiene que ser menos pi cuarto. Entonces ya usted sabe que definitivamente ya usted tiene disponible la base U sub 1. La base U sub 1 tiene que ser coseno de omega sub 0t menos pi cuarto por raíz de 2fs. Ya eso es la base U sub 1 prima. ¿Okay? Entonces eso usted lo tiene que igualar a multiplicarlo por K, igualarlo a S1. De igualar eso numéricamente es que les aparece el valor de K. Entonces, simplemente es un problema numérico, ¿verdad? Esto que está aquí es raíz de 2fs, que es esto que está aquí. Esto que está aquí es la base. Usted sencillamente lo divide entre coseno de pi cuarto. ¿Por qué? Porque si usted descompone esto, le queda coseno A, coseno B, más seno A, seno B. Y como seno de pi cuarto y coseno de pi cuarto son iguales, se cancelarían con este. Y por eso es que K es raíz de 2. Si usted, es sencillamente algo totalmente trigonométrico, ¿verdad? Usted lo puede hacer de aquí hacia atrás. Usted dice, vamos a decir es verdad. Vamos a poner aquí K raíz de 2. Descompongamos coseno de esto, coseno de esto. Fíjense que le va a quedar una constante que es coseno de menos pi cuarto, que es 1 entre raíz de 2. Entonces, este raíz de 2 va a cancelar ese 1 sobre raíz de 2 y eso es todo. Entonces, la duda de Francis era porque ella sacó las cuentas, no sé cómo lo planteó y le dio 1 entre raíz de 2. El valor de K que estamos buscando es raíz de 2. Entonces, bueno, este ejercicio es interesante y quería aprovechar de que me quedó un tiempito para resolvérselo. Ok, entonces en este momento no sé cómo estoy. Espérense un minutico, discúlpenme.